Para los que estuvimos aquí y para los que no, para el hermano que creo no habían venido, que creo que vamos a buscar en el libro de Santiago. Amén. Vamos a buscar en el libro de Santiago 2:17. Y es que, pues, quiero decirles, hermanos, que este tema es bien importante. Es bien importante y es como la raíz, quizás, de un cristiano. Amén. Un cristiano sin fe, hermanos, es un cristiano, pues, que yo sé que todos estamos en un proceso, pero la fe es lo más importante, ¿verdad? Y quiero decirles, hermano, que luego vamos a leer este versículo que es en Santiago 2:17, pero antes yo quiero darles a entender qué significa la fe, ¿verdad? Y decía allá en Hebreos 1:11, algo así, ¿verdad? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Yo creo, hermanos, en esta palabra, y créanme que a través del tiempo como cristiano yo he visto la mano del Señor, pero no ha sido fácil, ha sido bastante. Si usted puede sentar, hermanita, creo que, ¿verdad? Así que, ay, perdón, pues este ha sido quizás uno de los mayores retos que a través de mi vida he tenido, ¿verdad? Porque, o sea, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Usted, por ejemplo, quiere obtener algo, ¿verdad? Pero usted debe de pronunciárselo, decírselo al Señor y creer que eso le va a llegar, ¿verdad? A través de la fe. O sea, la fe es la certeza de esperar aquello que usted le está pidiendo al Señor y que se le va a dar un día. Amén. Entonces, y decía allá en Romanos 4:17, dice, destaca que la fe de Abraham y el poder de Dios para dar vida a lo imposible y ama las cosas que no existen como si ya existieran. Desde ahí recordemos que Abraham era el padre de la fe, ¿verdad? Él es el punto principal, ¿verdad? Él es el que realmente, pues, de ahí dependió la fe y pues este versículo lo toma pues como algo importante de acuerdo a la fe. Recordemos que Abraham, pues, por la fe iba a sacrificar a su hijo primogénito, ¿verdad? Porque él creía en el Señor y no cualquiera lo hace de hacer eso. Como cuando usted tiene un hijo y quizás es el primero que va a tener, pues, pero si el Señor se lo pidió y él se lo obedecía. Lo más importante de todo eso era la obediencia a Dios. Amén. Y la obra implica no solo acciones físicas, sino que también manifestaciones espirituales. Y el propósito divino detrás de ellas, además, se menciona que Dios juzga las obras de cada individuo, determinando cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Créanme que yo creo que a veces hacemos cosas, hermanos, y creemos que no nos está viendo el Señor, ¿verdad? Él todo lo lleva, ¿verdad? Aquí están sus acciones buenas y aquí están las acciones que a Él no le parecen. Él es alguien que de verdad, pues, no podemos escondernos delante de Él. Fíjense que esta carta de Santiago fue escrita por el mismo apóstol Santiago. Le decían el justo, y él la dirigía a los creyentes que decían tener fe, pero su vida reflejaba esa fe que decían tener.
pero su vida no reflejaba esa vida que decían tener. Esta carta prácticamente es donde podemos ver pues realmente que Santiago hablaba de justicia, ¿verdad? Y por eso decían Santiago el justo, porque él tenía esas características. Muchos reflejaban que creer en Dios, pero no ayudaban al necesitado, practicaban el amor. Por eso Santiago declara una verdad muy fuerte y decía: la fe que no produce obras es muerta. Esto no significa que las obras salvan, sino que las obras son la evidencia de una fe verdadera. Esto es como la introducción, hermanos, al mensaje. Ahora vamos y veamos el texto, ¿verdad? Y aquí pues vamos a, no sé si ya lo tienen, Santiago 2:17. Amén. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y si nos vamos al 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Que mire, que esto no es de decir, pues no es solo de decir, sino que es de actuar. Amén. La fe verdadera produce acciones. Cuando una persona realmente cree en Dios, su vida cambia. No solo decir yo creo. La fe verdadera transforma el corazón, y los sentimientos ya no son los mismos. Hermanos, ¿qué le puedo decir? Yo voy a poner como reflejo mi persona, ¿verdad? Porque realmente cuando comenzamos quizás como un niño, nos levantamos, nos volvemos a parar, pero yo gracias a Dios tengo desde 2007 que acepté a Cristo, nunca me separé de la iglesia. He tenido mis problemitas, como cualquier cristiano, pero nunca me separé de la iglesia, ¿verdad? Y quiero decirles que hasta esta fecha me he mantenido. En cuanto yo antes era una persona que tomaba, que dedicaba los fines de semana a mi vida mundana, ¿verdad? Pero eso era antes de haber nacido al Señor. Yo le puse a esa fe, ¿verdad? Esa fe a las cosas espirituales. Le puse esa fe a un Dios que transforma, un Dios que nos da la vida, pero una vida ya no como éramos antes. Amén. Entonces, la vida nuestra, si no ha hecho cambio en su vida, realmente usted, bueno, voy a decir yo porque no quiero quizás dirigirme a ustedes, porque yo sé que ustedes son unas personas de fe, de valor, de pureza, santidad. Ahí están ustedes. Amén. Entonces, pero se da en el cristianismo y se da en todas partes. Créanme, no todos somos no todos no hemos hecho ese cambio en nuestra vida. Siempre hay, ¿verdad? Así entre unos y otros. Entonces, cuando una persona realmente cree en Dios, su vida cambia, transforma el corazón, sus sentimientos ya no son iguales, cambia la conducta. Mire, y es que yo les digo, o sea, realmente también, o sea, porque a través de la experiencia uno conoce a hermanos, conoce mucha gente que dice ser cristiano y realmente, como les digo, nadie cree en él. Hermanos, muchas veces ser obediente al Señor produce
bendiciones, como le digo, ¿verdad? Mire, yo vengo de una familia que yo jalaba leña para poder conseguir el sustento diario. Pero yo desde pequeño me enseñaron a creer en Dios, aunque no era cristiano, pero yo creía en Dios. Y en la guerra, en aquellos tiempos de la guerra, había un familiar, ¿verdad? Cercano, ¿verdad? Porque era el esposo de una tía, y él me enseñó a leer el Salmo 91. Me dijo, cuando te estés en tribulaciones, hace esto. Cuando estés en medio de la muerte, ahí leer y te vas a dar cuenta cómo las cosas, cómo el Señor te protege a través de esto. Mire, nosotros nos sacaron de nuestro cantoncito, allá donde vivíamos, a lo lejano, nos sacaron los guerrilleros, lo digo así, yo creo, nos sacaron de ahí, hermano, a un pueblito que se llama San Agustín. Pero nosotros de necio, porque como allá, como le digo, yo para comer tenía que ir a traer un tercio de leña y me daban 4 colones. Lo vendí en 4 colones y con eso conseguí el sustento de mi familia. Aunque yo era pequeño, yo trabajé desde el principio. Amén. Y entonces, una vez nos regresamos al cantón, mire, y creímos, habíamos creído en aquellas fuerzas armadas, una fuerza armada de 5 pelones que estaban ahí en el cantón, y nos volvimos, ¿verdad? Porque en ese tiempo había cosechas de café y nosotros veníamos y como que ya había quedado abandonado las cafetales, Dios lo bendiga. Había quedado abandonado, entonces nosotros íbamos, habían quedado vacas, cerdos ahí tirados, y las matas de guineo desgajándose con los guineos maduros, y nos habíamos, ¿cómo se llama? Nos habíamos amparado a la fuerza, o sea, a la fuerza armada, pero ahí solo había 5 personas. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que yo así le digo, a nosotros nos podían hacer turnos ahí, armados. Lo que le quiero decir es que un día a las 5 de la mañana llegan el enemigo, decíamos así, ¿vale? Se oye mal, pero esa vez, hermanos, nosotros solo habíamos salido a nuestras casas. Saliendo íbamos, caímos en un callejón así y empieza el tracateo. Hermano, y yo le digo, de ahí me acordé de lo que me decía el tío, ¿verdad? Leí el Salmo 91 cuando estés en la tribulación. Y eso produce fe. Amén. Eso me salvó. Mire, los 5 soldaditos que estaban y unos 4 de la defensa civil se murieron. Yo estaba bien pequeño, mi papá era un anciano ya. Estábamos así en un callejón tirado esperando que la balacera pasara. Y pasaban aquí los muchachos. Le dicen a mi papá, mira, viejito, ¿y vos estás armado? No, le digo. Bueno, si no andan armados, vénganse para acá, le digo, aquí había un árbol de amante que estaba. Entonces, vaya, vamos a llegar y salir. Mire, ellos no me vieron a mí. Si me hubieran visto, porque yo era un joven en ese tiempo, quizás me hubieran llevado, me hubieran reclutado, y esta fecha yo no estuviera. Amén. Entonces, ¿qué le puedo decir con esto? Que la fe, cuando una persona realmente cree en Dios, su vida es diferente, y la fe que nosotros creemos tener, pues realmente la dirigimos
hacia las cosas de Dios. Amén. Entonces, la fe transforma el corazón, sus sentimientos ya no son igual, cambia la conducta y si no cambia su conducta, nadie va a creer en usted, hermano. Su vida va a seguir siendo el mismo, ¿verdad? O sea, ¿usted qué cree? En un trabajo lo que usted necesita es portarse bien, ¿verdad? Para que el jefe ponga la confianza en usted. Pero si usted no ha cambiado, su vida va a seguir siendo de pobreza. Entonces, yo, hermanos, quiero decirles que esa vez salí de allí, gracias al Señor, salí vivo, y créame que yo solo se lo debo al Señor. No era cristiano, pero ese hermano que realmente, y al final, él murió de una zumba. ¿Me entiendes? Pero esa enseñanza me quedó a mí. Por eso dicen que la palabra de Dios nunca llega vacía, y venga de donde venga, hermano. Si es palabra del Señor, usted créalo, aunque la persona ande en valle de sombra de muerte, como dicen, aunque ande mal esa persona, si es de Dios, usted lo va a agarrar como para usted. Amén. Yo les digo, y realmente estoy bien consciente, hice caso a lo que mi hermano me decía, mi tío, y gracias a Dios estamos contando, ¿verdad? Ahora, Dios no busca creyentes que vivan lo que Dios busca, creyentes que vivan lo que creen. Una fe viva ama. Una fe viva sirve. Una fe viva ayuda. Una fe viva perdona, y una fe obedece a Dios. Amén. Fíjese que realmente perdón, me había saltado, pero dice, alguien con fe ayuda al necesitado, practique el amor, vive humanamente en santidad. Digo vive humanamente porque es mentira que usted va a vivir totalmente en santidad, ¿verdad? Pero hasta donde humanamente nosotros podamos, debemos de hacerlo, ¿verdad? Debemos de hacerlo porque Dios así lo quiere. Mire, fíjense que alguien con fe ayuda al necesitado, dice. Veamos la práctica del amor, dice un ejemplo en Santiago 2, del 1 al 3, dice: amonestación por la parcialidad, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestiduras andrajosas, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y mire, lo digo porque en iglesias grandes, hermanos, ahí ven quizás al pobre, o aquel que quizás está, digamos, con baja autoestima, llega y quizás los mismos hermanos le bajan la fe. ¿Amén? No, usted vaya a sentar allá, mire, ¿verdad? Pues si lo ven sucio, usted vaya a sentar, te huele mal. ¿Y qué hacemos? Si el Señor nos enseña que nosotros debemos de vivir en santidad,
humanamente hasta donde el Señor, pero eso es, o sea, eso se puede, hermano. Eso se puede hacer. Y no es necesario grandes esfuerzos para que usted le dedique el tiempo y no, si el que está tierno en la fe, hermano, no lo deje atrás, póngalo adelante. Póngalo que se sienta él que vale mucho. Amén. Póngalo allí donde se sienta el pastor, allí donde está, ¿verdad? Pero mire, no, ahorita estamos que el pastor se sienta allá. Él tiene sus mejores asientos, ¿verdad? ¿Y usted cree que Jesús fue así? ¿Ah? Si Jesús no fue así, si él andaba en medio de la multitud, ¿verdad? Donde estaba el pobre, el menesteroso, ¿verdad? Eso lo seguían porque él le daba de comer, ¿verdad? Al pobre. Y les quiero decir, hermano, que en mi vida cristiana, cuando yo inicié en aquellos días, yo siempre he sido una persona así de que me gusta ver lo que hago. Me gusta servirle, ¿verdad? Y eso no quiero decirlo, yo creo que a través del tiempo, yo soy nuevo aquí con ustedes, pero un día vamos a hacer algo bien importante, ¿verdad? Mire, cuando yo nací en aquella iglesia llamada Tai. Bueno, para mí fue una gran bendición, yo lo sigo diciendo. Es una iglesia donde yo aprendí mucho. Y allí pues, ahí ha sido mi vida cristiana la mayor tiempo de mi vida. Y créanme que me sentí bien con ellos. Pero nosotros debemos de dar un paso más alto, ¿verdad? Y debemos de seguir adelante, no quedarse atrás. Yo nací ahí, hermanos, y como a los 3 o 4 años de haber pertenecido a esta iglesia, yo ya empezaba a servir. Y yo no me quedaba sentado esperando que el hermano llegara. Yo me iba a buscarlo, hermano. Siempre he sido líder de célula. El pastor no le gusta, nuestro pastor, ¿verdad? No le gusta decir líder, le gusta decir evangelista o predicador, ¿verdad? Que ser líder como que se crea muy alto. Y la verdad que yo respeto sus decisiones, respeto su palabra y yo le creo a eso. Yo le quiero decir, como a los 3 o 4 años de haber pertenecido a esta iglesia, Dios puso en mi corazón irle a hacer unas champas allá, unas personas allí que eran de mi familia, sí. Pero le dije, mire, me conseguí varios hermanos. Nosotros pertenecíamos al grupo de encuentros, ¿verdad? Entonces, me conseguí varios hermanos, hicimos la cabuda, le hicimos la champa a unos viejitos. Miren, una champa que sí, yo la tengo en Facebook, esa foto. Algún día se la voy a enseñar. Pero miren, esa casa se era un desastre. Le hicimos la champita de pura lámina de Cincalum, nueva. Todo nuevo, con ventanas solares, puertas con chapa y llave. Ellos, los hermanos, quedaron contentos. Créanme que para mí fue un mayor gozo hacerlo. Y ¿sabe qué? Después de eso se nos pega un gringo y nos dice, miren, ¿y ustedes de qué iglesia son? Ya le dijimos. Miren, ¿y ustedes quieren trabajar conmigo? Yo quiero ayudarlos, quiero darles para que ustedes puedan llevar, puedan hacer
más champa. Así fue como nosotros hicimos 4 casitas bien bonitas ahí, cuando la gente estaba pues casi al aire libre. Tenían champas de cartón, de plástico, tenían champas, y ahora esa gente hasta cama le lleva cocina. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirles eso? Que la fe no es quedarse sentado, no es quedarse pues solo escuchando palabras, sino que la fe debe producir obra. Y la obra, la fe que produce obras es un tanto espiritual, pero también es terrenal. Si usted terrenalmente tiene esa fe y le dice al Señor: Señor, ese carro quiero. Le digo por decirlo así, ¿verdad? Pero algunos pensamos en chiquito. Pero lo que usted crea, hermano, cuando usted lo piense y se lo pida al Señor, no se quede esperando que ahí le va a llegar. Quédese esperando que le va a llegar, pero váyase a trabajar. Amén. Y de esa fe es la que habla Pablo. Por eso decía: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Amén. La fe, si no tiene obras, es muerta. Y eso yo lo creo. Y en la parte espiritual, la fe, si usted no va por aquel hermano que está caído, aquel hermano que no se levanta, y si usted no va y le lleva su palabra, jamás va a salir de ahí. El que está ahí, tal vez usted sí, pero se trata de qué. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Santiago? Pero también Pablo hablaba de aquella fe, ¿verdad? De aquella fe que dice, quiero ver, bueno, vamos a seguir más adelante. O sea que las obras son el fruto visible de una fe invisible. La fe sin obras, como decía el apóstol Santiago, es una fe muerta. Santiago usa una experiencia muy fuerte que decía: está muerta. Una fe muerta es una fe solo de palabras, una fe religiosa, una fe sin compromiso. Amén. Yo creo en Dios, pero si no hago obras, ¿verdad? Mire, y es que la palabra dice: por la fe viene la salvación, ¿no? Por la fe. Pero, y eso es muy cierto, porque usted una vez creyó en el Señor Jesús y su vida cambió. Pero si no cambió, realmente no hizo nada. Usted sigue, como les decía, en los versículos anteriores, Santiago dice que si un hermano tiene hambre y alguien solo dice: vete en paz, pero no le ayuda, esa fe no sirve de nada. La fe verdadera actúa. Amén. Los versículos Santiago 2, 14 al 16 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechar el hombre si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de dónde aprovecha? Amén. Las obras no sustituyen la fe, pero la confirman. Las obras no sustituyen la fe, pero la confirman. Amén. La salvación es por gracia de Dios, como enseña Pablo, y esto es lo que les quería decir, ¿verdad? Pablo de Tarso en Éfesos, en la epístola de Efesios 2 al 8 dice
que por cierto estos versículos son mal interpretados en algunas veces. Vámonos a Efesios 2, 8 y 9. Les decía, hermano, les decía que este versículo algunas veces es mal interpretado, porque dicen, no, si yo por la fe, yo soy salvo por fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque ese versículo así dice, ¿verdad? Y podríamos decir que contradice, ¿no? No se contradice, se complementa. Se complementa porque dice, mire, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice en el 9, para que nadie se gloríe. Les decía, hermanos, o sea, algunas veces lo interpretamos mal y vamos y le acabamos con la fe de otros. ¿Me entienden? Acabamos con esa fe. ¿Por qué? Porque dicen, no, si es que te tiene fe, pero mírenlo allá, ¿qué anda haciendo? Mírenlo allá, yo lo he visto. Estaba tirado, ¿verdad? Pero cuando se levanta el hombre, se levanta con fe, ¿verdad? Con fe, pero no pasó de ahí. Entonces, pero ahora, ¿qué dice en el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Así que la fe nos salva. Las obras demuestran que somos salvos. Amén. Ahí hay un compromiso de parte de cada uno de nosotros en actuar tal y como lo dice Santiago, tal y como lo dice Pablo, ¿verdad? Porque, o sea, podríamos decir, en alguna cosa se contradice, pero acá lo complementa en el versículo 10. En el versículo 10, realmente donde decía en Efesios, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo estamos cumpliendo, andamos en ellas. Amén. Quiero decirles, hermanos, que esta iglesia se ha formado no para que estemos así, unos dos aquí. Esto tenemos que ver, que creerle al Señor y actuar con fe. Un día esto va a estar lleno y de aquí vamos a pasar a otro local ya más grande. Amén. Creámoslo, invitemos amigos y esa obra que usted dice que está haciendo, conviértala, multiplíquela y traigamos un invitado. Amén. Traer eso nos confirma que realmente estamos haciendo obras. Si no trae a la iglesia, llévele algo al necesitado. Mire, habían tiempos cuando yo estaba, y esto ya tenemos días de no hacerlo, porque nosotros nos íbamos a Puerto Libertad. Dejamos de hacerlo porque pues ellos, estos quizás están enfermos del estómago porque les llevan de un lado, les llevan de otros. Pero hay otros lugares en colonias donde hay gente que necesita. A ese llévenlo, ayúdenlo, ¿verdad? Si usted tiene y a veces le sobra, compártalo. Amén. Entonces, las obras no sustituyen la fe, pero la confirman. Dice, la salvación es por la gracia de Dios, como señala Pablo de Tarso en Éfesos 2, 8 y 9, que por cierto, estos versículos les decía son mal interpretados, pero el siguiente versículo dice que si fuimos creados para buenas obras, la fe
nos salvan. Las obras demuestran que somos salvos. La fe y las obras no son enemigas, las obras son el resultado natural de la fe. Dios busca creyentes con fe viva. Dios no busca creyentes que hablen bien, que conozcan la Biblia, que sean religiosos. Dios no busca eso. Mire, es que somos tan, ¿cómo le podría decir? Que conocemos la Biblia, nadie nos va a sacar gallada, pero realmente, humanamente, usted refleja verdaderamente lo que sabe, lo que conoce. Si algunas veces no es necesario, hermano, aprenderse la Biblia. Apréndase nada más aquel versículo que decía el Señor Jesús, creer en Dios sobre todas las cosas, en el prójimo como a sí mismo. En 2 versículos resumía el Señor aquellos 10 mandamientos que Moisés recibió de parte de Dios en aquella tabla de las leyes que le decían, ¿no? Entonces, suficiente, si usted quiere ser buen cristiano, lea la Biblia para que nadie lo engañe, pero haga la obra solamente con esos 2 versículos que le digo, ¿verdad? Haga eso y usted verá, realmente va a decir la gente, este es cristiano, ¿verdad? Y no aquel que anda predicando allá afuera y que cuando llega a su casa es otra persona, el vecino no lo quiere, los de la colonia no lo quieren, porque sus actuaciones no son las de un cristiano, ¿verdad? No es necesario hablar bien, ¿verdad? Sus hechos sí tienen que ser verdaderamente reflejados en su vida. No es necesario ser tan religioso. Dios no le va a decir cuántas veces fuiste a la iglesia. Y le va a decir qué hiciste con su vida. No le va a decir cuántas veces leíste la Biblia de punta a punta. No, hermano, no le va a decir eso. ¿Qué hiciste con el necesitado? Entonces, apliquemos la fe, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? En las obras. Creyendo en que vamos para adelante, buscando de Dios y dándole pues a Él lo mejor de los resultados que nosotros tengamos, ¿verdad? Para que el Señor crea en ustedes, hermano. Amén. Miren, Dios no busca creyentes que vivan lo que creen. Una fe viva, decía, ama, sirve, ayuda, perdona y obedece a Dios. Una fe viva ama, sirve, ayuda, perdona y obedece a Dios. Sobre el servicio tiene que ser el hermano tierno en la fe. Les decía, démosle a él el mejor servicio, ¿verdad? Para que realmente ellos se sientan. ¿Por qué yo recibí a Cristo donde yo llegaba? Porque venía un hermanito y me dijo, hola hermanito, Dios te bendiga, y me dio un abrazo, y créame, yo me sentía así, mire, porque yo era bien sensible a eso, ¿va? Entonces, Dios te bendiga, hermano. ¡Ey, qué bueno! ¡Qué bueno! Y esa persona me llevó a los pies de Cristo por lo que él hacía dentro de la iglesia. Cuando él se ponía en la puerta, me decía, Manuelito, venite, Dios te bendiga, hermanito, sentate aquí. Pero les decía, muchas veces no lo hacemos. Hay iglesias donde el que anda sucio vaya para atrás, y aquí solo estamos
Aquí está el pastor y todos sus acompañantes, sus discípulos, ¿verdad? ¿O realmente estarán haciendo la obra del Señor? No lo creo. En conclusión, dice Santiago, nos confronta con una pregunta muy importante. ¿Nuestra fe está viva o está muerta? Pregúntese usted. Vaya usted a saber, como decía aquel comentarista deportivo, ¿va? Si nuestra fe es verdadera, se verán los resultados en nuestra manera de vivir, no solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Amén. Y ya para terminar, quiero decirles, la fe cristiana se fundamenta en la aceptación de la verdad creada por Dios, integrando la razón y la vida práctica, y requiere coherencia, compromiso y comprensión de sus ministerios, fundamentos y coherencias de la fe. La fe no consiste en elementos aislados, sino en un conjunto coherente de verdades interconectadas. Cada verdad de la Escritura es parte de un todo mayor. Y negar un principio fundamental puede comprometer la integridad de la fe en Cristo, como se ilustra en la metáfora de la rueda o alcuña. Dice, si rompe un elemento esencial, se pone en riesgo la estabilidad de toda la creencia. La Escritura es la autoridad final y guía para vivir, y su estudio permite desarrollar la vida espiritual, producir fe y transformar los pensamientos. Amén. Entonces, hermanos, quiero decirles que nosotros realmente debemos de ser el reflejo de aquel que anda en la calle, que no busca de Dios, porque los reflejos de los sus vecinos que dicen ser cristianos y no lo son, o sea, realmente, ¿para qué voy a ser igual a este? No, hombre. Yo mejor me quedé en la casa, ahí voy a leer la palabra y ahí voy a buscar de Dios. Pero no, hermano, debemos de que nosotros veamos y hagamos realmente el cambio que Dios nos permite, así muy humanamente, ¿verdad? No sin exagerar, sino que de acuerdo a lo que usted puede, ¿verdad? Yo les digo, o sea, no es de las personas que me gusta quedarme sentado. Ya hablamos con el pastor, yo no sé si el hermano está dispuesto, pero vamos a abrir su célula en la casa de él. Amén. Vamos a ir a abrir y usted, todos los vecinos de ahí, los van a invitar. Y es así como vamos a ir creciendo, hermano, ¿verdad? Después, creo que es bien importante poder ver de esa manera, ¿verdad? Y que nuestra iglesia tenga algo que dice que hay que, ¿cómo se llama? Hay que ganar. ¿Cómo es para ti? Hay que ganar, consolidar, discipular y enviar para que esto crezca. Amén. Así que Dios me les bendiga. Para mí ha sido pues un gran gozo por ser quizás la primera vez de predicar acá. He predicado en otros lugares, en células, pero predicar delante de una iglesia a hermanos como ustedes, créanme que un poquito así uno nervioso, pero este es el comienzo de lo que el Señor está haciendo en mi vida, hermanos. Este es el comienzo, y si lo hizo conmigo, va a ser con usted, lo dejo con usted, lo dejo con usted y lo dejo con todo. Amén. Así es. Entonces Dios les bendiga, ¿verdad? Y pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor: buen Dios y Padre que estás en los cielos,
Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este compromiso que tú permitiste en este día poder cumplir, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Estoy contento, estoy maravillado, estoy consciente, Señor, que usted es el que habla, Señor, no yo, Padre Santo. Pongo en sus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos que hoy están acá presentes. Señor, le pido, Señor, que usted los bendiga siempre, que les multiplique su necesidad básica, Señor. Que no le falte el trabajo, Padre amado, que guíe, Señor, el camino de cada uno, Señor. Y que verdaderamente, Señor, esa fe, Señor, que usted les ha dado, sea una fe de compromiso, Señor, una fe de cambio, una fe que transforma, una fe que hace obras, Señor Jesús. Señor, te doy gracias por cuidar, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Y queremos, Padre Santo, que nuestro reflejo, Señor, se lleve a las comunidades necesitadas de Dios, Señor. Para que podamos ver, Señor, una iglesia transformada, una iglesia en crecimiento, Señor Jesús. Señor, te doy gracias, Padre Santo. Y le pido, Padre, que sea usted bendiciendo a todos, Señor. Damos gracias, Padre Santo, porque ha sido fiel en todo, Señor Jesús. Ha sido alguien, Señor, en nosotros, Señor, y estamos conscientes que sin usted no somos nada. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.